¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, llegamos a la práctica número 21, que son las técnicas de biología molecular. Específicamente lo que es la biología molecular y vamos a dar un pequeño pantallazo de lo que es esto y su aplicación en salud, en odontología en este caso. Bien, la biología molecular, siguiendo la definición del proyecto de genoma humano desde 1990, dice que es el estudio de la estructura y función y composición de las moléculas biológicamente importantes. Bien, ¿a qué se refiere esto? Vamos a hablar del dogma central de la biología. Ustedes recuerdan por allá por la clase de genética microbiana, donde decíamos que el ADN tenía la capacidad de autorreplicarse, pero además podía transcribirse a lo que es ARN y el ARN puede volver a ADN, pero además ese ARN puede traducirse en proteínas. Bien, cuando hablamos de biología molecular vamos a hablar también, además de ADN, ARN y proteínas, hablamos de función y estructura. Cuando hablamos de función, vamos a ir a la función del material genético. Una rama de la cual está involucrada la biología molecular es la genética. Bien, la genética nace de todos los estudios bastante moleculares, precisos, bastante que hacen hincapié en lo que es estructura, en lo que es funciones de cada uno de los componentes del genoma, por ejemplo las bases nitrogenadas, y todo eso genera lo que es la función de ADN y ARN. En el caso de función de proteínas, con el mismo fin, podemos ver que la bioquímica utiliza la biología molecular para observar las funciones, para entender las funciones de proteínas. Cuando hablamos de estructura, la biología estructural usa la biología molecular, bueno, una rama de ella, para poder entender lo que son las distintas estructuras y gracias a esas estructuras, funciones y demás utilidades de, en este caso, las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son aquellas que tienen una conformación tridimensional, incluso hasta aglomeraciones e interacciones que se ha descubierto y se ha estudiado mucho más y tienen de mayor importancia en este caso que por ejemplo el ARN o el ADN. Pero estos últimos años el ARN ha tomado una relevancia en también formar distintas estructuras para hacer distintas interacciones con proteínas o con otro material genético y de ahí se han derivado distintos tratamientos o distintas nuevas terapias, digamos, que se podrían utilizar en la clínica. Así que la estructura, el globito de la estructura debería ser un poco más grande y englobar también al ARN. Muy bien, por otro lado, en la salud y sobre todo en la cavidad oral, nosotros los conocimientos sobre la microbiología oral que se han multiplicado exponencialmente gracias a las técnicas de biología molecular. Esto es así porque nosotros podemos observar, es muy importante, en un análisis clínico lo que vemos con nuestros ojos dentro de la boca, si hay o no una afección, si hay o no un daño, si hay o no una patología, no necesariamente microbiología, sino que si bien estamos en microbiología, no es necesariamente que sea producto de un microorganismo, el análisis clínico observa a simple vista qué es lo que sucede en este caso en la cavidad oral. Pero para ir más allá y diagnosticar, ya además de saber, de poder observar si existe una patología, por ejemplo una caries, sabemos que eso es una carie, ¿cómo podemos eh, decir qué microorganismo en este caso lo está produciendo o qué es lo que está sucediendo, si hay algún microorganismo, en este caso un individuo, varios, un ecosistema? Esto se produce a través de un análisis microbiológico. Un análisis un poco más exhaustivo, si se quiere de alguna forma, un análisis más preciso, un análisis más microscópico, donde, por ejemplo, se toma una pequeña muestra del lugar de interés, no necesariamente de la carie, si se quiere saber, por ejemplo, cuán avanzada está esa carie o bien cuán susceptible es una persona es a una carie, se hace un recuento de los microorganismos que generan estas caries y se cultivan y se observan. Si hay crecimiento, se puede hacer un conteo, o bien en este caso, como pueden observar, hay un crecimiento de colonias microbianas, pueden ser una o muchas, generalmente si es una muestra de la cavidad oral, van a ser muchos, hay que seleccionarlos. Bien, pero
queda como decir, bueno, esto es realmente lo que estoy viendo, ¿qué es lo que es? O cómo yo sé que si de esta morfología es Streptococcus mutans, cómo saber que es Streptococcus mutans y no me estoy confundiendo con algún Streptococcus, que ya que son todos Streptococcus, qué particularidades tienen, además de un análisis visual. Bien, ahí entran los análisis moleculares, la biología molecular con todas sus técnicas de biología molecular, empiezan a analizar lo que son las distintas características que identifican o que definen a un microorganismo, en este caso un microorganismo. Por ejemplo, cómo saber que es Streptococcus mutans y no Streptococcus algún otro. Eh, una de las características que ya se hace, uno de los estudios que se hace, es el análisis de su ARN ribosomal 16S. Este ARN ribosomal es único y no hay otro que define Streptococcus mutans, hay otro único para otro Streptococcus. Si nosotros, a partir de técnicas de biología molecular, podemos identificar ese y solo ese ARN ribosomal 16S de Streptococcus mutans, vamos a poder aseverar que esa colonia de ese cultivo era Streptococcus mutans y por ende lo que observamos con nuestros ojos es realmente la confirmación de lo que observamos en el análisis molecular. Muy bien, y los análisis moleculares se hacen, como les decía recién, ARN ribosomal 16S, está dentro de lo que son la transcriptómica, es decir, bibliotecas de distintos ARNs que tiene ese organismo, no hablando de microorganismos en este caso, pero organismos en general. Hay bibliotecas genómicas para este lado, de ADN, donde son bibliotecas que contienen todos esos genes que sirven o no sirven, pero están presentes dentro de los cromosomas, dentro del material genético del organismo. Bien, esos genes son transcriptos, ARN, y esos ARN son traducidos a proteínas. Aquí la gran biblioteca se denomina las bibliotecas proteómicas, donde esas proteínas, esa producción de proteínas, se identifica y se señalan, se estudian y ya quedan caracterizadas para cada microorganismo u organismo en general. Bien, entonces tenemos estas tres grandes bibliotecas que a partir de estas tres grandes bibliotecas, esto es por bioinformática, la biología molecular se une y se afianza muchísimo a la bioinformática, o al revés, la bioinformática a la biología molecular, justamente lo hace para todo un análisis a partir computacional y mucho trabajo realmente manual, realmente un trabajo de investigación. Todas estas bibliotecas se generan a partir de estas investigaciones. Bien, las técnicas de biología molecular. Este es un cuadrito que resume bastante bien la cantidad de técnicas. Hay un montón de técnicas de biología molecular. La idea es que cada técnica se basa, se centra en un objetivo, tiene un fin, bien, y se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, los cultivos bacterianos, la resolución de un cultivo específico para tal bacteria, para los requerimientos de esa bacteria, utiliza la biología molecular porque hablamos de compuestos que están, que se identifican para los requerimientos justamente de crecimiento y metabolismo de esas bacterias o de otros microorganismos. La creación de distintos contenedores o plásticos también está involucrada en la biología molecular, los cultivos celulares, los cultivos de células humanas también, ustedes saben, el tema de estudios de cáncer o estudios de clonaciones están involucrados, botánica también, microscopía, incluso en la microscopía usan muchísimas técnicas de biología molecular, acá observamos quizás un análisis químico donde está la biología molecular, hay muchísimo, todo lo que a ustedes se les ocurra hoy en día se trabaja mucho a partir de la biología molecular. Y aquí les he traído el arma perfecta del biólogo molecular, de mí, mi arma perfecta que es la micropipeta. La micropipeta es un utensilio de rutina para medir microvolúmenes, volúmenes tan pequeños como un microlitro o menos, y se utiliza justamente dentro de la biología molecular para todo lo que se les ocurra. Bien, yendo un poquito hacia atrás, yendo un poquito hacia virología, habíamos hablado en algún momento que la detección del SARS-CoV-2 se da a partir de la detección por de los antígenos, es decir, de porciones del virus, o la detección de anticuerpos, es decir, de nuestros propios anticuerpos, que van a reaccionar contra el virus. Bien, por un lado.
Esto se produce a través de la técnica de ELISA, una técnica de biología molecular muy utilizada que se denomina ELISA por ser ensayo por inmunoabsorción ligado a enzima. Ya les voy a explicar bien en qué se basa, pero básicamente detecta un antígeno o detecta una molécula de interés, antígeno o anticuerpo o lo que a ustedes se les ocurra, y en base a eso da una señal, diciendo que realmente ese antígeno o esa molécula de interés está presente. Por otro lado, tenemos la detección del virus a través de su genoma. Esto lo hacemos por RT-PCR, retrotranscripción del genoma de ARN a ADN pasa y después una PCR que es una amplificación. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Miren, esto es ELISA. Una plataforma, una superficie, bien, en una de esas plaquitas que veíamos en la figura anterior, se va a tapizar con estos anticuerpos específicos que van a detectar el antígeno de interés. Bien, van a quedar todos paraditos como arbolitos y la muestra que uno requiere, donde está el antígeno de interés, si es que está presente, va a volcarse sobre esos anticuerpos y a medida que se van lavando, se va dejando solamente el antígeno específico pegado y luego va a venir una segunda reacción, que es un anticuerpo secundario en este caso, que está acoplado a un mecanismo de resolución, se denomina, que básicamente es lo que nos va a decir si está presente o no a partir de una metodología colorimétrica, turbidez, etc. ¿Bien? Si está presente, el segundo anticuerpo se va a acoplar al antígeno y va a generar la reacción para que nosotros a simple vista o con algún aparato especial podamos observar la presencia o ausencia de este antígeno. Por otro lado, la PCR, que hoy en día está tan en auge, está tan conocida, distintos componentes se van a introducir dentro de un tubo de PCR, en un termociclador, donde también va a estar la muestra de ADN o ARN, en este caso la del virus. Y usando las particularidades del ADN, que a distintas temperaturas se puede desnaturalizar y renaturalizar, observamos que podemos detectar dentro de este ADN distintos genes, en este caso un gen específico del virus, hablando del virus, y amplificarlo. Es decir, que en distintos ciclos vamos a ir obteniendo mayor cantidad de copias de ese gen, hasta que de alguna u otra forma eso sea visible. Cuando lo podemos observar, si es que ese gen estaba presente, es decir, en este caso si el virus estaba presente, vamos a obtener un resultado positivo. Si no tenemos amplificación, o algo salió mal, o realmente no está el virus. Bien, ¿y cómo nos puede ser útil la biología molecular en odontología? Por ejemplo, vamos a volver a las caries. Nosotros en el Centro de Investigaciones Odontológicas de la Facultad de Odontología llevamos adelante, yo específicamente, con colegas, llevamos adelante la biología molecular a través de esta línea de investigación, se podría llamar, que es las propiedades inflamatorias de Streptococcus dentisani, un nuevo aliado contra las caries dentales, porque se ha descubierto que Streptococcus dentisani al parecer compite con Streptococcus mutant, ustedes tienen el resumen acá, lo pueden leer con detenimiento, compite con Streptococcus mutant previniendo las caries dentales. Esto es muy interesante porque, primero que nada, la idea de la línea de investigación es identificar este mecanismo por el cual estaría compitiendo o inhibiendo a Streptococcus mutant para que realmente no forme parte del biofilm donde se va a generar esa carie. ¿Cuáles son los mecanismos? Y lo hacemos todo, o la gran mayoría lo hacemos por PCR. Bien, en este caso tenemos dos objetivos. El primero, que ya está bastante avanzado y definido, es ver si Streptococcus dentisani genera de alguna forma una estimulación inmunológica para que ese sistema inmune totalmente ya alertado, quiere de alguna forma, reaccione e inhiba o elimine a Streptococcus mutant. Esto lo hace, según lo que hemos observado en el laboratorio, que estimula la producción de interleuquinas proinflamatorias. ¿Bien? Esto lo hacemos por PCR como infectando células, ¿bien? Cultivos celulares, infectándolos con Streptococcus dentisani, con Streptococcus mutant, uno cada célula, y bien, ahí empezamos a detectar por PCR los genes de distintas interleuquinas. Bien, y esto es todo. Cualquier duda, saben que me pueden preguntar y aquí les dejo un pequeño protocolo de PCR en donde podemos observar que haciendo todos los pasos correspondientes
Cuando da un resultado negativo, esto ocurre demasiado en el laboratorio, simplemente nos ponemos a llorar. Espero que tengan un gran día y nos estamos hablando, viendo y consultando por aquí. Muchas gracias. Que anden muy bien, chicos. Nos vemos.